Buenas noches para todos. Uno de los efectos inesperados de la pandemia es que los miércoles se han llenado, ¿no? Eso es algo bueno, ¿no, Abel? Sí, sin duda. A veces en otros inviernos teníamos ahí algunas dificultades con los miércoles, ¿no? Y la verdad que, gracias a Dios, es una buena cosa. Cuando un tema empieza a estar en la vuelta de varios mensajes y empieza a pegarle al corazón de uno empieza a pensar, esto hay que tratarlo, esto hay que hacer hincapié, esto hay que recalcarlo. Y por eso quiero compartir un mensaje que, si habláramos del título, podría llamarse Perdonadores. Perdonadores. Y pensaba que cada uno de nosotros se autoexamine o se haga esta pregunta, como para empezar, ¿no? ¿Se puede decir de tu persona que eres perdonador? Sabemos que Dios es bueno y perdonador, eso lo dice la Escritura, ¿no? Y si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que parecerme a mi Padre. ¿Soy perdonador como es Dios? ¿O es más bien el rencor, el resentimiento, lo que se puede ver en mi vida más que el perdón? Otra pregunta me hacía: ¿es posible que una iglesia crezca cuando hay rencores y resentimientos entre los hermanos? Pienso que no. El resentimiento, la falta de perdón es un gran lastre en la vida del creyente, que no lo deja correr, que no lo deja crecer, que no lo deja ser usado por Dios. Y lo mismo es para una iglesia. Sin duda que no veremos crecimiento sostenido en una iglesia donde sus miembros están distanciados y no se perdonan unos a otros. Cada vez que nos reunimos un domingo a participar de la Cena del Señor, recordamos el precio de mi perdón, ¿verdad? Pero también recordamos el precio del perdón de mi hermano, de mi hermana, del que está a mi lado, y lo que le costó a Dios redimirnos. ¿Somos conscientes de eso tan sublime? Te propongo considerar una historia de perdón, quizá la más representativa después de la del Señor y tu vida. Y está en Génesis capítulo 45. Y aquellos que son lectores de la Escritura saben que vamos a hablar de una parte de la vida del patriarca José. Génesis 45, versículo 1 al 15. Para aquel que quizá nos está escuchando y no conoce muy bien la historia, le contamos que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, ¿no? Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que serían las 12 tribus de Israel. Pero cuando tuvo a su hijo José, de la madre Raquel, José fue por envidia vendido por sus hermanos. Fue vendido a una caravana de mercaderes, y de ahí se aleja de su familia. Y va a parar a Egipto, y en Egipto lo compran como esclavo, y va a la casa de un oficial ahí de Faraón, que se llamaba Potifar, y allí Dios lo prospera. Y vemos que en la Escritura que realmente Dios estaba con José, pero bueno, en un momento la mujer de Potifar pone sus ojos en José, le propone cometer adulterio, y José se niega y termina en la cárcel. Y José termina en la cárcel, pero en la cárcel Dios lo prospera, y resulta que después caen presos dos personas muy cercanas a Faraón, el copero y el panadero, y José le interpreta los sueños. Todo esto estamos yendo a vuelo de pájaro en la historia, ¿no? Y resulta que el sueño de uno de ellos era positivo, el otro era negativo, pero el que es incorporado de vuelta a la corte de Faraón se olvida de José. Y pasan
por lo menos 2 años más, hasta que Faraón tiene un sueño, aquel sueño famoso de las vacas flacas y de las vacas gordas, ¿no? 7 y 7, de las espigas gordas y flacas. Y no sabía, y estaba turbado, y no sabía qué significaba, y ahí se acuerda, yo me acuerdo de un muchacho allá en la cárcel, que me interpretó el sueño, y el sueño ocurrió tal cual como me lo dijo aquel muchacho, José, mándelo a buscar, ¿no? Y allá vino José, y bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Le interpreta el sueño a Faraón, y Faraón reconoce que había algo de Dios en José, evidentemente, y lo pone como administrador de todo Egipto, el segundo más importante de Egipto, para administrar esa abundancia, para después tener, cuando vinieran esos 7 años de malaria, por decirlo así. Y resulta que vienen los años de hambre, y en esos años de hambre, adivinen quién baja desde la tierra de Canaán a buscar comida a Egipto. Sí, los hermanos de José. Y en ese momento José reconoce a sus hermanos, mucho más grandes, habían pasado décadas, muchos años, pero sus hermanos no lo reconocen a él porque él era un egipcio más y hablaba en egipcio. ¿Quién iba a decir que era su hermano, verdad? Y entonces José lo reconoce y ahí empieza una lucha en su corazón. Y parece que José le estaban midiendo un poco a sus hermanos, a ver qué hacían, ¿no? Le ponía una prueba, le ponía otra prueba, no lo dejaba que se volvieran definitivamente a Canaán, siempre hacía que tuvieran que volver por H, por B, ¿no? Hasta que en cierto momento, los últimos versículos del capítulo 44 nos dicen que José dice, bueno, vuélvanse ustedes, pero Benjamín se queda. Benjamín era el hermano de misma padre y madre, ¿no? El mismo padre y misma madre, ¿no? Hijo de Raquel. Benjamín se queda, el más chico de todos, ¿no? Y ahí, en ese momento, Judá dice, eso no lo podemos hacer, porque nuestro padre moriría de tristeza. Yo me ofrezco a quedarme por él. Y eso fue demasiado para José. Dice el versículo 1 del capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y dice el versículo 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Vamos a leer ahora unos versículos del capítulo 50. Pero ustedes saben que la historia sigue, una historia apasionante verdaderamente. Jacob termina bajando, descendiendo hacia Egipto, con todo lo que tenían, con toda su familia. Y bueno, se hace el gran reencuentro de José y su padre, y viven allí en la tierra de Gosén, hasta que su padre fallece. Pero Jacob le había dicho a José, lleva mis restos para Canaán, yo quiero que me entierren en Canaán. Entonces van todo un gran séquito así de José y todos sus hermanos a enterrar
a Jacob en Canaán. Pero ¿qué pasa? ¿Qué iría a hacer ahora José? Ahora que no vivía el padre, ¿qué pasaría? Dice el versículo 14 del capítulo 50 de Génesis. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, escuchen esto: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué historia impresionante, ¿no? Cuando uno la sigue y se hace la composición del lugar, realmente es muy, muy buena. Y muy buenas las lecciones que podemos sacar de aquí. Como leíamos allí en el capítulo 45, José no podía contenerse más. Él había hecho todos esos juegos de intrigas, ¿no?, para que sus hermanos no se terminaban de alejar de él, pero también recuerden que José entendía perfectamente el hebreo. José los escuchaba hablar entre ellos, sabían lo que estaban pensando, cómo estaban razonando. Ellos no sabían que José les entendía. José de alguna manera quería saber si Dios había hecho una obra transformadora en su corazón. Si Dios había tratado con su corazón, así como también había tratado con su propio corazón. Y cuando se dio eso de que Judá se ofreció a tomar el lugar de su hermano Benjamín, él se dio cuenta que realmente sus hermanos también habían sido tratados por Dios, habían sido cambiados. Y fue demasiado para su corazón, no se pudo contener más, ¿no? Se despojó de toda inhibición, sacó a todo el mundo para afuera y dice que se dio a llorar a gritos. A gritos. Ustedes se imaginan, ¿no? Un hombre grande, ¿no?, llorando a gritos. Toda la emoción, toda la angustia contenida de tantos años, la alegría de ese momento también y cuántas cosas más, ¿no? Tan fuerte lloró que se sentía desde afuera de la casa del faraón. Yo me preguntaba cuando leía la conducta de este hombre de Dios, si a veces no contenemos demasiado nuestras emociones, ¿no? Él no se contuvo, él lloró con toda el alma, ¿no? No le importó nada de lo que iban a pensar. Saben, hermanos, las emociones están allí porque Dios las puso. Porque Dios las puso. No es lo espiritual ser un témpano de hielo, y que nada me turbe, ¿no? Eso no es lo espiritual. Tampoco es espiritual ser un manojo de emociones sin rienda, ¿verdad? Pero cuando la situación lo amerita, ¿por qué contenerse? ¿Para agradar a quién? Más vale ser auténtico delante de Dios y de los hombres. Ahora yo me preguntaba, ¿no?, ¿cómo pudo José dejar de lado todo lo sufrido, todo lo que le habían hecho contra su persona y tener esta conducta con sus hermanos? Sin duda que José era un hombre que había sido trabajado por Dios. Él reconocía la obra de Dios en su vida, así lo dijo. Él reconocía el señorío de Dios. Él veía que todos los hechos de su vida habían sido predeterminados y conducidos por Dios. Eran parte de la providencia de Dios. Dios lo había traído hasta ese momento. Y él quería ser fiel a Dios. Y para seguir siendo fiel a Dios no cabía otra cosa que perdonar a sus hermanos. No cabía otra cosa. Tanto los había extrañado a su familia, ¿no?
En el versículo 7 él reconocía que Dios lo había enviado delante de su familia para preservarla del hambre que vendría. Él le daba valor a sus hermanos, ¿verdad? Él decía, Dios los estuvo cuidando a ustedes, por eso me mandó a mí acá. Es impresionante lo que le dice José a sus hermanos. Dios los estuvo cuidando y por eso me mandó a mí, dice José. Reconocía que aún el daño que le habían hecho había sido controlado por Dios y había sido de alguna manera revertido en bendición por la providencia de Dios. Y allí en el versículo 14 se echa sobre el cuello de su hermano Benjamín, que no lo conocía, y lloró. Y también lloró Benjamín con él. Pero dice el versículo 15, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Ustedes se imaginan esto, ¿no? Ahí estaba el que había propuesto venderlo, el que lo había tirado a la fosa, ¿no? Ahí estaban todos, pero él los abrazó y lloró con todos ellos. Ahí estaba demostrando el perdón total que él les daba a sus hermanos. Fue un acto natural de perdón, ¿no? O sea, una expresión natural de perdón. Vemos que no había en su corazón deseo de venganza, ni de justicia por mano propia. No había en su corazón resentimiento ni rencor, sino que había aceptación de la soberana voluntad de Dios sobre su vida, reconocimiento de la bondad de Dios y un renovado deseo de estar con su familia. ¿Dónde está mi padre? Vive aún. Ahora, José no se olvidaba de lo que le habían hecho, ¿verdad? No se olvidaba de lo que habían hecho. Pero era un recuerdo que ya no le dolía. Era un recuerdo que estaba de alguna forma superado. Aunque José los perdonó, vemos que sus hermanos no estaban tan seguros de la realidad del perdón, ¿no? Porque mientras se vivió el padre, bueno, ahí está, como estaba el padre, no iba a pasar nada, pensaron ellos, ¿no? Pero cuando su padre no estuvo ahí, vemos que el pecado que habían cometido les seguía persiguiendo, la conciencia les seguía acusando. Miren, esto es increíble, cómo aún una persona en su lecho de muerte puede querer confesar cosas para de alguna manera sacarse de encima el peso de una carga de culpa, ¿no? Ellos pensaron, y lo leímos allí en el capítulo 50, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos tenían ahí esa carga pesada en el corazón. Entonces inventaron una historia, dice, no, porque Dios, Jacob antes de morir nos dijo esto. Eso era una historia, ¿no? Inventada. Y de esa manera, primero hicieron una confesión indirecta, podríamos decir, ¿no? Porque ellos dijeron, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Ahí estaban reconociendo que habían pecado, que lo habían tratado mal, pero indirectamente, como de la boca de su padre, ¿no? Pero después dijeron, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Buscaron las palabras más adecuadas, ¿no? La que bueno, surtieran efecto, ¿no? Pero miren, mientras ellos hablaban, ¿qué hacía José? José lloraba. José lloraba. Qué sensibilidad, ¿no? La de el corazón de José. Pensaba, ¿no? Ser hombre no es mostrarse insensible. Para ser siervo de Dios, uno no necesita ser recio, inalterable, ¿no? Sino, como decíamos, mejor ser genuino y expresar la realidad de lo que uno está sintiendo. Y en el versículo 18 del capítulo 50, los hermanos se arrodillan, se postran, toman una actitud corporal de pedir perdón. Pero en realidad, a pesar de esta gran puesta en escena, José ya los había perdonado. Ya los había perdonado. Y esto es lo ideal, ¿verdad? Que haya alguien que pida perdón y alguien que da perdón, ¿no? Eso es lo ideal, la situación ideal. Pero a veces, en nuestra vida y en general, habrá alguien que pide perdón y alguien que no lo da. O a veces, y esta es una situación mucho mejor, habrá alguien que no pide perdón y alguien que de todas maneras lo da. Porque eso fue lo que hizo José.
no le habían pedido perdón, pero él ya los había perdonado. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Si queremos tener un ser interior saludable, fuerte, receptivo al obrar de Dios en nuestra vida, debemos procurar otorgar el perdón a pesar de que no nos lo pidan. Porque como veremos, el perdón es algo entre Dios y yo. También tenemos que pensar que no siempre va a haber reconciliación cuando hay perdón. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero no siempre puede haber reconciliación, porque no siempre pueden encontrarse de vuelta las personas, ¿no? Si la persona no está, si la persona ya no vive, no podrá haber reconciliación en la práctica, pero siempre debe haber perdón. Porque para poder sanar la herida tiene que haber perdón de nuestra parte. Cuando le empezaron a hablar, José era totalmente consciente de la situación. Sabía lo que les estaba pasando a sus hermanos. Por eso le digo, no teman, le dijo, ¿no? Tengan miedo. Él no iba a tomar ninguna represalia, él no iba a tomar venganza. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?, le dijo. José sabía que había un Dios en los cielos que hace justicia, que suya es la venganza, que Él dará el pago. Y él no se iba a colocar en lugar de Dios. Había dejado en manos de Dios su causa hace mucho tiempo. Y Dios se iba a encargar, y se encargó de encauzar todas las cosas. Dios era su fortaleza, su sostén, su firmeza, en quien basaba su vida y sus decisiones. Pero fíjense que él no había olvidado las cosas que habían hecho contra él. Él le dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. Él lo tenía muy claro, presente, ¿no? Pero ese recuerdo, como dijimos, ya no lo dañaba. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Veía la mano de Dios en todo lo que había ocurrido y eso fue su sostén y lo que le ayudó a perdonar tan rápidamente a sus hermanos. Y fíjense que José no solamente le prometió el perdón, le dijo, mire, ya está, el perdón, cuenten con eso, sino que le dijo, lo voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. No solo no los trató mal, sino que los trató muy bien, ¿no? Los sustentó, los consoló y los pastoreó hablándole al corazón. Eso solamente lo puede hacer alguien que de veras ha perdonado, que de veras ha valorado la gracia de Dios en su vida. El perdón de esa manera que era real en su corazón hace muchos años, hace mucho tiempo, se hizo visible para sus hermanos. Y la Escritura no registra ninguna desavenencia más entre los hermanos. Nunca más, ¿no? Según el registro bíblico. Así que de este relato podemos sacar varias cosas acerca del perdón. Y les pido que presten atención. En primer lugar, el perdón no es un sentimiento ni es una emoción. El perdón es una decisión, es un acto de la voluntad. Uno no tiene que esperar a sentir perdón por la otra persona. Eso no es así, es incorrecto. Uno tiene que decidir perdonar al otro. No va a salir solo el perdón. Si no fuese un acto voluntario perdonar, Dios nunca te podría mandar perdonar. Pero Dios te manda y me manda, perdona a tu hermano. Perdona a tu hermano. Eso quiere decir que es voluntario. En segundo lugar, perdonar no es aprobar ni consentir una ofensa o un comportamiento incorrecto que ha tenido una persona. A veces pensamos que si perdonamos algo, estaríamos aprobando lo que el otro hizo, y no es así. No es así. José tenía muy claro que habían hecho mal contra él. No lo estaba aprobando. Estaba sanando su corazón. El perdón que Dios nos dio a nosotros es una prueba clara de este punto, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero Él nos perdonó. Y Él nos manda que perdonemos. Perdonar no es aprobar el mal comportamiento del otro. No es eso. Perdonar no es tampoco olvidar. No se puede olvidar. No es así.
No es olvidar lo que sucedió. José no se había olvidado de nada. El recuerdo lo tenía, pero ya no le dolía. El olvido es la supresión del recuerdo, ¿no? Cuando uno suprime el recuerdo, es un problema de la mente el olvido. Me olvidé, no está más en mi mente, ¿no? Y eso es involuntario, ¿verdad? Me olvidé. ¿Quise olvidarme? No sé, me olvidé, ¿no? Pero el perdón es la superación del recuerdo, ¿eh? Es cuando uno puede recordar, pero ya no le daña. Es como que está allí, pero no duele, ¿no? Como pasa con una herida, ¿vieron? En la piel, cuando uno se hace una herida, se hace un corte, imagínense, ¿no? Y esa herida, bueno, hay que tratarla bien, hay que desinfectarla, hay que curarla para que vaya cerrando, pero va a quedar una cicatriz, ¿verdad? Mientras está la herida allí, duele, pero cuando queda la cicatriz no duele más, ¿no? Uno se mira la cicatriz y se acuerda de que se cortó, pero ya no le duele. Ahora, si la herida está abierta, si la herida está supurada, si la herida está fea, sigue doliendo. El perdón es permitir que la herida cicatrice. No es olvidar, no podemos olvidar, pero sí podemos superar. Y en cuarto lugar, el que perdona, mientras antes perdone, mejor le hará a su propio corazón. Por eso es que no podés esperar a que te pidan perdón, hermano. Mirá si nunca te piden perdón. ¿Qué pasa? ¿Quién pierde? Si esperás que te pidan perdón y nunca te piden perdón, vas a estar rumiando con esa ofensa, con ese rencor, con esa raíz de amargura. Y eso es algo que tan solo te hará daño a ti y no podrás estar en paz y no podrás crecer y no podrás ser usado por Dios y tu espiritualidad no va a existir. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Y este es un aprendizaje bien importante para nuestra vida, ¿no? El daño más grande de una ofensa no viene del recuerdo, sino del rencor que construimos a partir de un recuerdo. Ahí es lo que nos daña el corazón. En definitiva, el perdón no es algo tanto entre un ofendido y un ofensor, sino que en el caso nuestro, que somos hijos de Dios, es más bien algo entre un ofendido y Dios. Y así, sino más bien del rencor que construimos a partir del recuerdo. Entonces así lo enseñó, y esto lo decía Pablo hace poquito, Jesús en Mateo 18, ¿no? ¿Se acuerdan? Vino Pedro y dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En un día, lo que sea. Y te voy a contar una historia, y le cuenta la historia de los dos deudores, que ustedes la conocen bien, está allí en Mateo 18. Y nosotros leemos esa historia y la verdad que nos maravilla lo que el Señor Jesús contó, ¿no? Y de forma magistral. Y el siervo al que se le había perdonado una deuda totalmente impagable, ¿no? Reclama después con dureza y con intransigencia a su consiervo para que le pagara una pequeña deuda que se le debía. Y no lo perdona, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿no era justo el reclamo? Si le debía. ¿No le debía? 1.000 y tantos dólares, dijo Pablo el otro día, ¿no? Se lo debía. ¿Y entonces por qué lo percibimos como una injusticia? Porque al compararlo con la magnitud del perdón que él había recibido, era una tremenda injusticia lo que estaba haciendo, ¿no? O sea que su falta de perdón no era un problema tanto con quien le debía, sino con quien le había perdonado a él. Y de esta manera, así lo enseña la oración modelo de Jesús, que estuvo repasando Pablo hace poquito. El perdón que damos está directamente relacionado con el perdón que recibimos. Y si no perdonamos, hermano, si no perdonamos, ¿habremos sido perdonados? Si yo no soy capaz de perdonar a un hermano o una hermana que pecó contra mí, ¿será que Dios me perdonó realmente a mí? ¿Seré un hijo?
Es el único comentario que Jesús le hizo al pie del Padre Nuestro, ¿no? O de la oración modelo. Dice, miren, si ustedes no perdonan, el Padre que está en el cielo no los va a perdonar a ustedes. Si he recibido de gracia, tengo que dar de gracia. Y el perdón que he recibido, debo replicarlo en otros. José trató a sus hermanos con gracia, porque él sabía que Dios lo había tratado con gracia, con favor, con su misericordia. Y él lo reconocía en su vida, había sido grande lo que Dios había hecho en su vida. Y él lo reconocía, entonces, ¿cómo no va a perdonar a sus hermanos? De la valoración que tengamos de lo que Dios nos ha perdonado, surgirá nuestro perdón hacia otros. Ahora, si cuando alguien me ofende a mí empiezo a pensar en justicia y en venganza, no estoy bien, ¿no? Más bien debería recordar el perdón que yo he recibido. No puedo ponerme en lugar de Dios para administrar justicia, sino que tengo que ponerme a administrar gracia. Administradores de su gracia. El Señor dijo en Marcos 11:25, cuando estés orando, perdonad. Es algo entre vos y Dios. Cuando estés orando, perdonad. Y hay veces que hay que luchar, ¿verdad? No es fácil perdonar. El Señor lo sabe, pero el Espíritu Santo te dará la victoria si tú perseveras. Y escuchaba una frase que me encantó y se las quiero compartir, ¿no? Dice así, perdonar es abrir la cárcel y dejar libre a un preso, y después descubrir que el preso era uno mismo. Perdonar es abrir la cárcel y dejar libre a un preso, y después descubrir que el preso era uno mismo. Querido, querida, abrí la cárcel y liberá al preso. Perdoná a tu cónyuge, perdoná a tu hijo, perdoná a tu hija, perdoná a tu madre, perdoná a tu padre, perdoná a tu hermano, perdoná a tu hermana, perdoná a tu amigo, perdoná a tu amiga, perdoná a aquel desconocido, perdoná. Liberá al preso, porque el preso eres tú. Tenemos que aprender a ser perdonadores. Y lo último que aprendemos es que Dios puede usar aún el mal para producir bien. Porque usó el mal que le hicieron a José para producir tremendo bien para toda la familia y para todo el pueblo. Y eso es lo que pasó en el Calvario, ¿verdad? Así lo decía el apóstol Pedro en su predicación allí en Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí estaba el mal, ahí estaba el pecado, ahí estaba la injusticia. Pero dice después el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y allí se convirtió aquella multitud. Pero lo que estaba recalcando Pedro es ustedes mataron al Mesías, al autor de la vida, hicieron un tremendo mal, una tremenda injusticia, pero ¿saben qué? Dios lo revirtió. De ahí sacó la salvación para ustedes y para todos los que Dios llamare. Dios es capaz de transformar el mal que alguien ha hecho y convertirlo en bendición para muchos. Dios es capaz de transformar el mal que alguien te ha hecho y convertirlo en bendición para muchos. Pero también no olvidemos que nuestro deber, el mandamiento que Dios nos da y lo que tenemos que pensar es en ser perdonadores. Porque cuando perdonamos, liberamos al preso. Dice Colosenses 3:13 y con esto termino.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y perdonador, Padre. Gracias, Padre, por la gracia tuya que nos ha alcanzado, por el perdón que nos has dispensado a cada uno de nosotros, que nos perdonaste toda nuestra maldad, que la limpiaste, que nos hiciste hijos tuyos y herederos, Padre, y no lo merecíamos, Padre, ni lo merecemos ahora. Y por eso, Padre, ayúdanos a valorar el perdón y la gracia que hemos recibido para poder perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden, Señor. ¿Cuánto nos ofendemos, Padre? Yo ofendo a mis hermanos. Nos ofendemos unos a otros porque somos pecadores, porque somos imperfectos. Pero, Padre, tú nos has mandado y dado la capacidad de perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que cuando no perdonamos, te desobedecemos. Y cuando no perdonamos, generamos en nuestro corazón esa raíz de amargura, ese rencor, ese peso, ese lastre que solamente nos hace bien a nosotros, nos hace mal a nosotros, Padre. Y somos nosotros los únicos perjudicados cuando nosotros no perdonamos, Padre. Padre, capaz que acá hay hermanos, hermanas que necesitan perdonar a otros y también necesitan ser perdonados. Padre, te pedimos que estés obrando en nuestros corazones y también en aquellos que nos están escuchando, para que tu Espíritu, Señor, pueda obrar y que podamos empezar por lo menos esa lucha que es necesaria en nuestra alma para poder perdonar. Vemos esto en la vida de José, Padre. Quizá él estuvo luchando, ese tiempo que sus hermanos iban y venían, estuvo luchando en su corazón, pero logró perdonar. Ayúdanos, Padre, a poder nosotros también perdonar a aquel que nos ha agraviado, que nos ha ofendido. No podemos olvidar, pero sí sabemos que podemos superar. Podemos perdonar porque tú nos has perdonado. Señor, ayúdanos, porque solos no podemos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a poder perdonar a mi hermano, a mi hermana. Padre, te damos gracias porque sabemos que esta es tu voluntad. Te damos gracias porque sabemos que si hacemos esto, nos liberaremos de ese peso, nos liberaremos a ese preso que éramos nosotros mismos y tú podrás obrar con libertad en nosotros y a través de nosotros. Que así sea, Señor, en cada uno de los que estamos acá y en cada uno de los que nos está escuchando. Lo dejamos enteramente en tus manos, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.